Después de un buen rato mirando para las musarañas, comiendo techo, viendo el móvil o pensando en el maldito momento en el que te metiste a estudiar eso, por fin consigues concentrarte en tu tarea, pero de repente suena una alarma molesta que corta de lleno la concentración que tanto te había costado conseguir para indicarte que deberías descansar un rato. ¿Cuántas veces te ha pasado esto? Si utilizas algún sistema de gestión del tiempo para planificar tus descansos, seguro que muchas. Y la verdad es que cuando pasa esto es un fastidio. ¿Y si te dijera que existe una técnica que tiene todo lo bueno de la gestión del tiempo y que además se adapta a tu ritmo natural de concentración y distracción? Pues existe, así que mira el vídeo hasta el final y di adiós a esa alarma tan molesta. Y ya de paso, suscríbete. Si quieres seguir mejorando la forma en la que estudias, evitar las distracciones, concentrarte mejor, conseguir apuntes, conseguir exámenes, resolver tus dudas y encontrar la ayuda y el apoyo de otras personas que estudian lo mismo que tú, te puedes unir al Liceo Merit Club, nuestro club de estudio privado en Discord. Y además tendrás acceso a contenido y recursos solo para miembros. En la descripción te dejo el enlace para que le eches un vistazo. Te espero dentro. Y ahora sí, sigamos con el vídeo. La técnica Flow Time es una técnica de gestión del tiempo que te ayuda a maximizar tu productividad mediante la organización de los descansos y el tiempo de estudio o trabajo en función de lo que más se adapta a ti y de lo que necesitas en ese momento. Esto quiere decir que esta técnica no sigue un plan rígido de periodos de estudio y descanso, sino que este puede variar de una persona para otra e incluso de un día para otro. En otras palabras, se trata de una técnica que busca adaptarse a ti para que puedas sacar el máximo provecho a tus momentos de concentración y descansar cuando de verdad lo necesitas. De hecho, su nombre ya dice mucho de esta técnica, que viene de la palabra inglesa flow y se puede traducir al castellano como flujo. En psicología se llama estado de flujo al estado mental de concentración máxima, alto rendimiento y fluidez que se alcanza en periodos de tiempo en los que te sumerges por completo en una tarea específica. Ahora se escapa de los objetivos de este vídeo, pero si quieres que hable en detalle del estado de flujo en otro vídeo, puedes decírmelo en los comentarios y dejaré el enlace por aquí arriba. El objetivo de esta técnica es facilitar la posibilidad de alcanzar ese estado en el que todo fluye, y lo consigue evitando que tu concentración se vea interrumpida por ese timbre que indica que llegó la hora de hacer el descanso que tenías programado, cuando tal vez todavía no lo necesites. Veamos entonces cómo aplicar paso a paso la técnica Flow Time cuando estudias. La dinámica de esta técnica es tan simple como estudiar hasta que te sientas cansado o se te vaya la concentración y usar ese momento para recargar las pilas con un descanso. Para utilizar la técnica Flow Time, sigue estos pasos. Elige una tarea específica en la que quieres trabajar. Es importante evitar la multitarea y centrarte en una sola tarea a la vez. Usa un temporizador, pero no para poner límites a tu sesión de estudio, sino para registrar la duración de tu intervalo de estudio. Anota la hora a la que comenzaste tu intervalo de estudio. Puedes hacerlo en una hoja, en un documento, en Excel o en la plantilla de Notion que compartiré contigo. Trabaja en la tarea hasta que empieces a sentirte cansado o pierdas la concentración. Esto puede variar según la persona y la tarea en sí. Presta atención a las señales que te indican que necesitas un descanso, como la fatiga mental, la dificultad para concentrarte o un descenso del rendimiento, que se nota en que estudias o trabajas más despacio y te cuesta más hallar soluciones, cosas que pueden acarrear cierta frustración. Todos estos son indicios de que deberías tomarte un descanso. Anota la hora a la que des inicio al descanso. Entonces toma un descanso cuando sientas la necesidad de hacerlo. Descansa la cantidad de tiempo que necesites para recargar las pilas, pero eso sí, no te duermas ni prolongues el descanso innecesariamente, o tirarás tu productividad a la basura. Anota la duración del descanso y ponte manos a la obra de nuevo, y repite el proceso tantas veces como necesites para completar tu tarea o jornada de estudio. Detén el temporizador cuando termines el primer intervalo, anota el tiempo que estuviste estudiando y la hora a la que des inicio al descanso. En adición a esto, dado que este método también busca eliminar las distracciones, anota también cada vez que incurres en una, o que por el motivo que sea tienes que interrumpir tu tarea cuando todavía no era momento de descansar, y anota el motivo de la interrupción. Puede que te hayas distraído con las redes sociales, que hayas recibido una llamada o que tu compañero de piso o tu madre haya venido a decirte algo. Y además anota la cantidad de tiempo que duró esa interrupción o distracción. El motivo de tomar nota de la cantidad de tiempo que dedicas a estudiar y a descansar es que te permitirá conocer algunos datos sobre ti que te serán verdaderamente útiles. Sabrás cuánto tiempo efectivo dedicaste de verdad a estudiar, descontados descansos e interrupciones. Así que tendrás una idea más fiel de cuán elevada fue tu productividad. Conocerás cuánto tiempo eres capaz de permanecer normalmente con una alta concentración en la tarea que te ocupa. También sabrás en qué tipo de tareas o asignaturas tienes más facilidad para concentrarte y en cuáles te cuesta más. Sabrás cuánto tiempo necesitas descansar normalmente para estar a pleno rendimiento. Sabrás tanto el tiempo total de todos los descansos como el de cada descanso individual.
descubrirás patrones, como por ejemplo que puedes mantener intervalos de estudio y descanso de duración bastante simétrica, o que cada intervalo de estudio necesitas hacerlo más corto, mientras que cada descanso más largo que el anterior. Y saber eso te puede servir de ayuda para organizar mejor tu horario, y con mejor me refiero a la forma de que más provecho le puedes sacar. Conocerás si tienes tendencia a distraerte y podrás buscarle solución. Sabrás si en el sitio en el que estudias habitualmente te interrumpen con frecuencia o si es algo puntual. Si no te quieres parar a crear un documento para registrar todos estos datos, puedes usar la plantilla de Notion que creé específicamente para usar la técnica FlowTime. Esta plantilla trae un temporizador incorporado y hace todos los cálculos por ti. En la descripción y en el comentario fijado te dejo el enlace. En cuanto a la duración de los descansos, no hay ninguna regla escrita. Cuando notes tu mente más fresca, es el momento de regresar al estudio. Pero es posible que no siempre seas capaz de identificar que ya estás de nuevo en condiciones, y termines prolongando el descanso más de lo necesario. Para ello puedes establecer una regla de tiempo para tus descansos. Te recomiendo que el tiempo que dediques a un descanso sea como mucho del 20% del intervalo de estudio que acabas de terminar. Es una cantidad de tiempo más que suficiente para recuperar la energía necesaria para volver a la carga. Por ejemplo, si estudiaste 50 minutos, tu descanso tiene que ser de 10 minutos o menos. Otra opción es que antes de empezar tu jornada de estudio determines la cantidad máxima de tiempo que vas a dedicar a estudiar y la cantidad máxima de tiempo que vas a dedicar a descansar, de manera que tras cada descanso descuentes su duración al tiempo de descanso que te queda disponible. Así tendrás que organizar tu tiempo de descanso sabiamente antes de que se agote, porque una vez se agote no puedes parar ni un momento más hasta que termines de estudiar. Para esta opción también te recomiendo que el tiempo total de descanso sea de como mucho el 20% del tiempo total dedicado a estudiar. Y no solo porque seguramente te baste con eso, sino también porque dedicar más tiempo al descanso puede no ser del todo productivo. Dado que la técnica FlowTime te permite elegir tus propios intervalos de tiempo de trabajo y descanso de la forma más acorde a tus necesidades individuales, eso ataja el problema de la rigidez que tienen otras técnicas, como la Pomodoro, que utiliza intervalos de tiempo fijos de 25 minutos de trabajo seguidos de descansos cortos. Y aunque en el vídeo que hice sobre la técnica Pomodoro, que lo dejo por aquí si no lo viste todavía, te doy dos formas diferentes de configurar los pomodoros para evitar el problema de que el timbre de los descansos corte tu concentración en seco, que funcionan realmente bien, la técnica FlowTime es la alternativa perfecta para solucionar ese problema. ¿Significa esto que la técnica FlowTime es mejor que la técnica Pomodoro? No necesariamente, pero en muchas circunstancias sí lo será. Veamos cuándo es mejor usar una técnica o la otra. Para tareas creativas, para tareas extensas, para tareas difíciles o para tareas que disfrutas haciendo, es mejor la técnica FlowTime. Si eres capaz de mantener la concentración alta durante mucho tiempo, también te recomiendo la técnica FlowTime. En cambio, para tareas cortas, para tareas repetitivas o para tareas aburridas, la técnica Pomodoro te va a funcionar muy bien. Si eres una persona con dificultad para mantener la concentración y te distraes con facilidad, ambas técnicas son una buena opción, aunque en ese caso, personalmente, te recomiendo la técnica Pomodoro. Así, en vez de detenerte cada 10 minutos o menos porque no eres capaz de concentrarte durante más tiempo, puedes usar los 25 minutos del Pomodoro como objetivo. Eso te puede ayudar a entrenar tu capacidad de concentración y llegará el día en el que seas capaz de hacer los 25 minutos hasta el final. Sabido todo esto, veamos qué ventajas presenta la técnica FlowTime para gestionar el tiempo. No perder el ritmo ni el foco. Evita que un temporizador interrumpa tu concentración para descansar cuando todavía no necesitas el descanso. La flexibilidad de la técnica FlowTime te permite adaptarla a tus propias preferencias y necesidades, y así encontrar la fórmula que mejor te funciona a ti o la que más te convenga en un día concreto. Estado de flujo. Organizar tu tiempo de esta manera te facilita alcanzar y mantener el estado de flujo y mejorar con ello tu rendimiento y aprendizaje. Resulta adecuada para tareas que requieren creatividad, innovación y resolución de problemas complejos. Y llevar un registro te ayuda a conocerte mejor, en cuanto a tu capacidad de concentración, necesidad de descanso y tendencia a caer en distracciones. Así que puedes buscar soluciones a esos problemas desde el principio. Sin embargo, es importante tener en cuenta algunas posibles desventajas de la técnica FlowTime. No es adecuada para hacer trabajos en grupo ni estudiar en compañía. Si trabajáis todos a una, la dificultad radica en que la capacidad de concentración y necesidades de descanso pueden variar bastante de persona a persona. Si dividís las tareas, es posible que tengas interrupciones frecuentes de compañeros con alguna duda que te complique mantener el foco. Otra desventaja es que puedes caer en la trampa de estudiar durante horas sin fin, por obsesionarte con aprovechar el tiempo y terminar retrasando el descanso más de la cuenta. Por eso debes saber identificar y escuchar las señales que te indican los momentos para descansar. Pero también puede que te suceda lo opuesto, que caigas en la trampa de prolongar los descansos más de la cuenta, para lo cual ya te di posibles soluciones.
En tareas muy cortas o si solo eres capaz de mantener la concentración durante unos pocos minutos, esta técnica no te aporta gran cosa. En resumen, la técnica Flow Time es una alternativa perfecta si quieres evitar sistemas de gestión de tiempo rígidos y te ayuda a encontrar el equilibrio adecuado entre periodos de trabajo enfocado y descansos para evitar el agotamiento y mantener un rendimiento óptimo en el tiempo. Así podrás adaptar la técnica a ti y aprovechar el tiempo mejor que nunca. Si este vídeo te ha resultado útil, no olvides compartirlo con tus compañeros de clase y suscribirte para no perderte el siguiente. Nos vemos en el próximo vídeo.